Isabel Esquivel es maestra en políticas públicas y género en Flaxo, México. Ella es parte de la red Cómplices por la Igualdad. Durante la cuarentena implementada por motivos del COVID-19, esta red ha desarrollado la campaña Hombres en Sana Convivencia. Hoy conversamos con ella para que nos explique cuáles son los efectos del confinamiento en las masculinidades. Mi nombre es Diego y esto es Machos que se respetan, capítulo 2. Isabela, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a nuestro segundo programa de Machos que se Respetan. Yo quería comenzar esta conversación haciendo una pregunta a partir del contexto actual que vivimos. Ha habido una serie de fenómenos sociales que se ha incrementado, que es la violencia contra las mujeres, pero antes de eso había un escenario previo en el cual existían pues muchas movilizaciones sociales, el Ni Una Menos, las movilizaciones del Me Too o Yo También, que ya iban demostrando un proceso de lucha por reivindicación de los derechos de las mujeres. Al mismo tiempo, ya habían informes, por ejemplo el de la OMS o OPS, que hablaban sobre los problemas de salud pública en masculinidades, en el cual se mencionaban problemas como las adicciones, la violencia, la depresión, los suicidios, problemas que afectaban a los hombres a partir de esta masculinidad hegemónica y tóxica que se iba construyendo en nuestra región. Luego de eso llegó este problema del COVID-19 y entonces hay un momento en donde tenemos que convivir, digamos, con dos pandemias, ¿no? La pandemia del COVID y la pandemia de la violencia de género. ¿Qué crees que ha ido incrementando, ha ido sucediendo luego? ¿O podríamos pensar que esta otra pandemia se debilitó, se incrementó? ¿Qué piensas tú a partir de tus reflexiones? Muchas gracias, Diego. Pues estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, sobre todo hablando de este tema que es una preocupación pues global, regional, con las características que tenemos en América Latina y pues me atrevo a decirlo pues en México, que también tenemos un contexto que se particulariza. Como bien dices, hemos estado pasando por algunos años un poco difíciles en términos de los avances para la igualdad de género en América Latina. Hemos estado también pasando, es muy contradictorio porque también hemos tenido avances sobre todo en las leyes, en las instituciones para atender la agenda de la igualdad que hemos promovido pues desde todos los movimientos sociales, las agendas de los derechos humanos. Entonces son años difíciles en tanto coexisten los avances con los retos que todavía tenemos y sin embargo esos retos, es decir, todos los temas pendientes que se han quedado pues ahí todavía en la lucha por materializar los derechos de las mujeres, en este caso con mayor énfasis, pues han motivado que los movimientos sociales tomen otra dimensión y tomen otra dinámica. Ha también motivado que nos empecemos a vincular a nivel global incluso. Por ejemplo, no puedo dejar de recordar a las tesis con Un violador en tu camino, que se convirtió en un referente mundial para protestar por todos los derechos que nos hacen falta, por toda la violencia que se ejerce contra las mujeres y las niñas. Entonces hemos venido, digamos, haciendo todo este esfuerzo por hacer valer nuestros derechos humanos y parte de esos esfuerzos había estado también dentro de los estudios y los movimientos en analizar y comprender los problemas que enfrentamos las mujeres y las niñas. Hemos podido abordar o incorporar el análisis sobre los hombres y las masculinidades y efectivamente es un campo no solo de estudio sino un campo de activismo que ha estado muy reducido en términos de dimensiones y en comparación con los movimientos sociales de las mujeres, pero que ha estado presente por muchos años en desarrollo, en articulación constante, hasta que cada vez vemos que, por ejemplo, en las políticas, en algunos programas públicos, algunas organizaciones de la sociedad civil, pues podemos ir viendo cómo el tema del abordaje de los hombres y las masculinidades como parte fundamental para avanzar en la igualdad de género, pues va tomando camino, ¿no? Se va articulando y conocemos cada vez más, pues, estudios, publicaciones, algunas nuevas, otras que ya vienen de tiempo atrás, que lo que nos aportan, pues, es comprender que precisamente todos estos problemas de la violencia contra las mujeres
y las niñas, de todas las desigualdades y discriminaciones basadas en el género, tienen un componente estructural causal que son las configuraciones de las masculinidades en los hombres a partir del orden de género que tenemos, que está inserto en el sistema patriarcal. Entonces, con todos estos antecedentes, me parece que llegamos a la pandemia por COVID-19 con un escenario ya adverso, es decir, un escenario que ya configuraba una pandemia por sí misma, que era la violencia masculina contra las mujeres, y yo me atrevo a colocarlo así porque así lo demuestran estos estudios desde las estadísticas que muestran la sobrerepresentación de los hombres en el ejercicio de la violencia, y luego los estudios y las reflexiones más profundizadas que explican cómo la configuración de la masculinidad hegemónica es el componente que está articulado con ese ejercicio de violencia contra las mujeres y las niñas, contra otros hombres y contra sí mismos. Así que esa pandemia, que ya estaba ahí presente, se vino a juntar y a tomar una dimensión muy particular con la otra pandemia por COVID-19. Es decir, no se trata de un contexto nuevo. Lo que sí ha sucedido en la experiencia o en lo que hemos observado tanto en México como en otros países de América Latina, pues es la preocupación de que las mujeres, al estar confinadas en los hogares con las familias, y en las familias pueden estar presentes los hombres, sean parejas, sean otros familiares, pues también eso ha ido acompañado por el ejercicio de la violencia ahora dentro de los hogares, que ya estaba de por sí desde antes, pero que se combinaba con el espacio público, y ahora pues está mucho más arraigada en este momento en el espacio del hogar. Así que pues sí, un contexto difícil, pero que me parece que nos ha articulado a varias personas en América Latina, en México, desde muchos lados, ya que México es un país amplio y diverso, pero coincidimos en que es una preocupación dado los efectos que tiene, ¿no? Que evidentemente el efecto más grave o en términos de como de último efecto son los feminicidios, pero que no es el único. Tiene otra serie de efectos que pues afecta el desarrollo de las mujeres, los derechos humanos, en fin, tiene una serie de consecuencias que se van sumando. Así que pues con esta preocupación aquí estamos. Sí, es muy interesante lo que nos comentas, Isabel. Algo que a mí me pareció muy llamativo, ¿no? Y que estaba comentando era las reacciones que tuvieron, por ejemplo, algunos presidentes de los países latinoamericanos cuando recién apareció la epidemia o se trasladó hacia América Latina, ¿no? Había muchas dudas, muestras de esta representación masculina un poco sin vulnerabilidad. Había poca creencia, por ejemplo, sobre estudios científicos, y hubo también una resistencia a asumir una situación de vulnerabilidad, ¿no? Y que tal vez este mensaje que llega desde presidentes hombres, tal vez también influye en esta construcción que tenemos de una masculinidad sin vulnerabilidades, sin permiso de expresar emociones, miedos. ¿Qué piensas tú sobre eso? Efectivamente, me parece que en el análisis de las masculinidades, una de las aportaciones importantes es reconocer que los hombres, como cualquier persona, como sí se ha podido reconocer para las mujeres y muchos grupos de población en función de sus condiciones, pues los hombres también viven vulnerabilidades, ¿no? Es decir, también algo que hemos podido ver con precisión es que las personas no somos vulnerables, digamos, inherentemente, ¿no? No nacemos con vulnerabilidades, sino que tenemos ya en el plano social tenemos condiciones y situaciones que por la forma en cómo se organiza socialmente una sociedad, pues nos van colocando en situaciones de desigualdades, de desventajas que se pueden traducir en vulnerabilidades. Y eso también está presente, por supuesto, en los hombres con sus particularidades, que eso es el gran aporte que nos ha dado este subcampo de estudios de género de los hombres y las masculinidades, sobre todo cuando nos adscribimos a los feminismos, porque también ahí puede haber alguna confusión en que los estudios de género de los hombres y las masculinidades compite o se contrapone a lo que desde los movimientos feministas y los estudios feministas y de género plantean, y para nada, son una parte, un componente integral, digamos. Entonces sí, la vulnerabilidad de los hombres es una realidad que hay que ir colocando como tal, sin
o bueno, yo propondría sin caer en una victimización, que eso también puede ser muy común, por desgracia, cuando se lleva el tema de reconocer la vulnerabilidad de espacios muy amplios sin mayor enmarque o sin mayor referente analítico, digamos, y puede ahí tal vez confundirse con una victimización que no es porque se pueda negar, sino porque luego la victimización de los hombres puede llevarnos o ir acompañada de una revictimización de las mujeres o de cualquier otro grupo en situación de vulnerabilidad. Entonces, por eso hago esta anotación. Pero efectivamente la vulnerabilidad que los hombres viven en función de su propia configuración de masculinidad es algo que se debe trabajar desde cada hombre, ¿no? Es decir, comenzar por reconocer a nivel individual y a nivel colectivo en la medida de lo posible que los hombres, por ejercer una masculinidad tradicional, hegemónica, tienen estas vulnerabilidades donde muestran que la masculinidad tradicional no es buena ni para ellos mismos, ¿no? Este es como, en resumen, la lección o el gran aporte que yo observo, donde tratar de asumir todos los mandatos socioculturales del género, pues terminan por afectarles a sí mismos. Y claro, esto es muy difícil a veces de colocar, porque si partimos de analizar y conocer o comprender la lógica que opera la masculinidad tradicional, pues la vulnerabilidad está asociada con ser débil, y ser débil no es ser hombre, ¿no? En muchos de estos imaginarios. Así que ahí tenemos una labor importante todavía pendiente de ampliar por reconocer esta situación de los hombres, empezando por ellos mismos. Como tú dices, ser débil no es ser hombre y muchas veces se asocia a ser mujer, ¿no? Y justamente esa es la reticencia que tienen muchos hombres a aceptar esta vulnerabilidad. Justamente hacia eso vamos a ir, porque me parece interesante cómo están trabajando bien en México, partiendo de un marco feminista, lo vamos a decir, o de igualdad de género, de un enfoque de igualdad de género, trabajando masculinidades, ¿no? Había otro tema que quería tocar específicamente sobre la cuarentena y que me parece que ya está siendo muy difundido, que tiene que ver con el trabajo de cuidado o el trabajo en el hogar, ¿no? El trabajo en la casa. Hemos visto que esta crisis nos demuestra, por ejemplo, que profesiones como la enfermería, las personas que trabajan con adultos mayores, con niños, que son los que tienen que trabajar en este momento de cuarentena, siguen siendo mujeres, ¿no? Es decir, hay una feminización de este tipo de trabajos que están asociados con el cuidado, ¿no? Y justamente esto demuestra cómo también las diferencias de género y la desigualdad de género lleva a que muchos hombres tengan otros tipos de trabajo y las mujeres otros tipos de trabajo, como si los trabajos vengan definidos ya previamente. Pero al mismo tiempo hay otro tipo de trabajo que se da en el hogar que justamente los hombres no lo realizan, ¿no? Entonces la pregunta que sale es, ¿cuándo los hombres van a empezar a realizar ese trabajo de cuidado? ¿Cuándo van a asumir una paternidad responsable, por ejemplo? ¿Cuándo van a dejar de decir que están ayudando porque hacen algunas cosas en la casa y van a decir, en todo caso, que están compartiendo esta responsabilidad? ¿Qué piensas tú al respecto? Pues efectivamente los cuidados son uno de los temas o uno de los ámbitos que desde los movimientos feministas y de mujeres hemos colocado, ¿no? Históricamente, sobre la importancia que tiene, primero, valorar los cuidados, que me parece que es fundamental poner el énfasis en eso. Los cuidados han sido un aspecto, un ámbito de nuestras vidas que no ha sido valorado, no lo ha sido también, me parece que articulado con la misoginia que implica el patriarcado, ¿no? Es decir, en tanto es un trabajo asociado a lo que realizan las mujeres en el imaginario, es un trabajo que no importa, por desgracia sí es visto, y que lo que necesitamos precisamente es valorarlo, porque el trabajo de los cuidados es lo que sostiene las sociedades, y lo podemos ver efectivamente durante este contexto de pandemia, donde ha podido parar muchas cosas, ha podido parar la economía, pero sí reconocer que por mucho que la pandemia nos haya venido a cambiar la dinámica y a detenernos o a parar a las actividades humanas, las únicas que no pueden parar de ninguna manera, en ningún nivel, son los cuidados. Y como bien dices, lo vemos desde la parte médica, que es la que se asocia
inicia directamente con la atención de la pandemia por COVID-19, pero también con todo lo que viene antes, como es desde de las propias medidas sanitarias, ¿no? Ejemplo, el lavado de manos, el limpiar las superficies, el limpiar el entorno. Esas son actividades que todavía seguimos haciendo las mujeres en mucha proporción, en muy buena medida. Y creo que hay algunos sectores o hay algunos debates o diálogos que se han tenido en el contexto de la pandemia donde pues sí se ha reconocido que el propio confinamiento o el cambio de dinámica por la pandemia de COVID ha colocado de manera pública, digamos, o de manera más amplia el hecho de que los hombres tienen que ser partícipes del trabajo, del cuidado. Sin embargo, me parece en algún punto que todavía no llegamos a ni siquiera discursivamente acercarnos a la magnitud que requiere reflexionar el cuidado en sí mismo, ¿no? Es decir, ya has mencionado algunas frases que son las que me resuenan de cuando he podido escuchar estos diálogos, que son ayudar, ¿no? Los hombres ayudan en el hogar o los hombres ayudan en los cuidados cuando se trata más bien de una responsabilidad compartida que debemos tener todas y todos, empezando por cada quien, en este caso empezando los hombres por sí mismos, de autocuidarse y de cuidar a otros, ¿no? De cuidar a hijas, hijos, familiares, en fin, a otras personas, ¿no? Que además también no radica nada más en el ámbito familiar y que además el cuidado, claro, hay una proporción de actividades o de situaciones que tienen que ver, pues sí, con cuidar en términos, por ejemplo, de mantenimiento de ciertas condiciones de vida, ¿no? Como puede ser la limpieza, como puede ser el orden de actividades o de cosas, pero me parece que no es solo eso, o sea, creo que va más allá. El cuidado tiene que ver incluso con una postura personal ante la vida, con una postura casi filosófica, ¿no? De valorar todo aquello que no ha sido valorado históricamente. Y ahí entra la salud, por supuesto. He tenido oportunidad de escuchar diálogos con compañeros de América Latina precisamente, donde coinciden en el contexto de la pandemia por COVID, se ha podido observar, son los hombres los que persisten en ocupar el espacio público con todas las prácticas de la masculinidad que involucran una falta de cuidado. Por ejemplo, no taparse al estornudar, el no tomar las medidas, no usar, si se ha determinado que se use cubrebocas, por ejemplo, pues no usarlo, como no seguir las reglas de la salud pública o los criterios sanitarios. Curiosamente son los hombres en mayor proporción. Entonces, desde ahí vemos esa postura ante la vida, esa actitud, digamos, que desde mi punto de vista tiene que ver con esta construcción histórica de no valorar los cuidados ni para sí mismos. Y eso me parece que es la revolución pendiente, como también he podido leer en algunos de los artículos que han salido en este contexto. Sí, es muy interesante, ¿no? Esta imagen rápida del hombre como diciendo, no, estas cosas son para los débiles, ¿no? Como que no hay un autocuidado, ¿no? Como tú dices, opera, digamos, esta masculinidad tóxica, opera en niveles personales, pero también contra las mujeres, en la sociedad. Otro tema que también es interesante ahí, Isabela, es que parece que los hombres no sabemos habitar en el espacio, por así decirlo, doméstico, ¿no? Yo estaba revisando unas cifras de la última semana, por ejemplo, en Perú, algo que está pasando, y era que hay una línea, la línea 100, que es una línea de emergencia para víctimas de violencia en el hogar, y hubieron 40.000 llamadas, ¿no? Desde marzo. Se incrementaron exponencialmente, y dentro de la cuarentena han habido 18 feminicidios en Perú, ¿no? Contabilizados hasta ahora, hasta mayo. La cifra de violencia se viene incrementando en todo el mundo. ¿Y cómo ven ustedes que trabajan el tema de masculinidades, este proceso? Sí, bueno, pues en el caso de México me parece que es muy similar a estos países, ¿no? De la región, o sea, compartimos
por desgracia estas situaciones, y sí hemos podido observar un incremento de las solicitudes de apoyo, de apoyo telefónico, o sea, la asistencia telefónica a través de múltiples servicios que ofrece el Estado, pero también servicios que ofrecen organizaciones de la sociedad civil o profesionales en lo individual. Entonces, una cosa así también que puedo observar es como un cambio drástico en muchos sentidos, como puede ser la pandemia por COVID, se vuelve un momento que descoloca a los hombres de su normalidad en buena medida. Claro, esto es diverso, ¿no? Las experiencias de los hombres, pues como cualquier otra, varía de uno a otro, de lugar a lugar, etcétera. Pero sí me parece que estamos frente a un contexto que puede descolocar fácilmente en alguna medida la experiencia que viven los hombres sobre sí mismos en los hogares, en el trabajo, en fin, en todos los espacios. Y esto pues se ha podido reflejar efectivamente a través de las solicitudes de apoyo, aunque no tenemos todavía en México, me parece, información suficiente desagregada y sobre todo con enfoque de género y masculinidades que nos pueda hacer ver con mayor claridad estas asociaciones entre, por ejemplo, si los hombres están pidiendo más apoyo o no, qué tipo de apoyo piden, ¿no? Por ejemplo, algo que hemos observado a partir de los análisis que tenemos disponibles, que los hombres a lo mejor pueden estar pidiendo apoyo por ese descolocamiento que tienen y que les afecta primero a su estabilidad mental o a su salud mental, y que por salud mental no se entiende necesariamente una enfermedad, por ejemplo, diagnosticada de tipo médico, ¿no? O que refiera a una condición médica, sino más bien así tal cual, es decir, la salud mental se puede ver afectada por las condiciones. Y entonces eso claro que puede estar asociado a la solicitud de apoyo que puedan hacer, no solo a través de los servicios telefónicos, sino de cualquier otro espacio, pero también es importante hacer esta lectura de la afectación del contexto en los hombres a partir de las solicitudes de apoyo que piden las mujeres, ¿no? O sea, de situaciones en donde los hombres están involucrados, y el caso pues concreto y directo es la violencia y los feminicidios. Entonces, esto bueno, idealmente podríamos o deberíamos tener información suficiente para hacer esta lectura más fina, una lectura más precisa sobre cómo está jugando el actuar de los hombres en todos estos contextos. Y sin embargo, quiero decir que a pesar de no tener una información amplia, suficiente como sería ideal tal vez, sí tenemos elementos suficientes para reconocer esa asociación. Y ahí es donde algunas organizaciones que se dedican a estos temas en México, de las primeras respuestas que han dado es ofrecer servicios especializados para hombres, dirigidos a hombres, ¿no? En la medida en que todos estos factores de la salud mental, los patrones culturales que les eximen o les justifican de no participar en el trabajo de los cuidados, la división de los roles de género, etcétera. Entonces, las organizaciones principalmente son las que han salido a ofrecer más estos servicios con todos los alcances ilimitantes que puedan tener. Por ejemplo, una organización de la sociedad civil que trabaja en un estado, pues difícilmente va a tener alcance para cubrir a muchos hombres pidan apoyo en toda la República, ¿no? Por ejemplo. Y sin embargo, me parece, por lo que han compartido nuestros colegas de estas organizaciones en México, es que además tampoco son muchas. Nos dicen que, bueno, el primer hallazgo es que sí hay hombres solicitando apoyo, que no son necesariamente, digamos, una cantidad muy grande, donde las llamadas que reciben confirman muchos de los análisis o de la evidencia empírica que se ha recabado desde antes, y que, bueno, pues sí ha sido también, a pesar de que están ubicados en la Ciudad de México, han recibido llamadas de otros estados. Entonces necesitamos fortalecer
esos servicios especializados, sobre todo con el sector público, que son quien tienen mayores recursos, mayor alcance, mayor todo, digamos, para poder llegar a más hombres. Sí, justamente sobre eso ahora quería consultarte, porque hemos visto pues en las redes sociales la campaña que están realizando desde Cómplices por la Igualdad, ¿no? La red Cómplices por la Igualdad es una red en México con muchas organizaciones de sociedad civil, como tú has mencionado, de la cual Isabela es una representante de esta red, y que ha realizado esta campaña Hombres en Sana Convivencia, que además tiene un lema o una frase muy interesante, ¿no? En esta contingencia, cuidar hace la diferencia. Cuéntanos, Isabela, ¿de qué se trata esta campaña? ¿Cuál ha sido la recepción? ¿Cómo la vienen trabajando en México? Claro que sí, pues ha sido sinceramente una experiencia muy, muy provechosa, muy de mucha satisfacción en todo lo que hemos podido trabajar. Primero, reconocer que esta red Cómplices por la Igualdad es una red que se adscribe o forma parte de manera más amplia de la Alianza Global Men Engage y que articula a personas y organizaciones desde diferentes ámbitos que tenemos en común el trabajar y el articularnos por el trabajo con hombres y la participación de los hombres en la igualdad de género. De esta forma, lo que podemos ver es que como red hemos venido trabajando por muchos años. La red en México tiene cerca de 12 años y ha ido creciendo tanto en integrantes como en dinámica, como en incidencia, que colocaría justo la incidencia pública a favor de la implicación de los hombres en la igualdad de género como centro. Aquí me gustaría hablar también un poquito del antecedente de la campaña, que es en la red de cómplices y en colaboración con muchas más personas y organizaciones que no necesariamente participan de manera activa en la red. Hemos tenido un trabajo colaborativo en donde logramos contar con un instrumento de incidencia pública que se llama Agenda Suma por la Igualdad, propuestas de agenda pública para implicar a los hombres en la igualdad de género. Esta agenda es un conjunto de propuestas, es incluso una plataforma inspirada en la plataforma de acción de Beijing, en donde hicimos todo un ejercicio metodológico de investigación por llevar a personas tomadoras de decisiones en diferentes ámbitos lo que necesitamos avanzar en términos de intervenciones públicas para incorporar este enfoque de género y masculinidades como parte de la igualdad de género, porque observamos que los problemas de género no pueden ser resueltos nada más atendiendo los efectos con las mujeres y las niñas, que eso ya de por sí es todo un trabajo enorme, todo un trabajo necesario que no va a poder prescindirse y que tiene que ampliarse, pero también tenemos que abordar aspectos causales, estructurales que tienen que ver con los hombres, con trabajar con ellos mismos, colocarlos en una responsabilidad mínima, que por responsabilidad no es culpa, ni mucho menos, porque hay que trascender también, creo, esta visión binaria del patriarcado en donde hay buenos y malos y entonces alguien tiene la culpa. No, hablamos de responsabilidad, ¿no? En la medida en que nos estamos tratando temas sociales. Entonces, esta agenda desde 2018 que salió, se ha convertido en el instrumento de incidencia con el que muchas personas hemos hecho labor porque se coloquen en las políticas de igualdad estos temas. Entonces, bueno, veníamos trabajando con eso. Después, como comentaba, vimos cómo personas y organizaciones dentro y fuera de la red empezaron a colocar estos esfuerzos por apoyar en esta otra pandemia que vino a coexistir con la de COVID, y llegó un momento en el que hicimos un alto muy breve porque la pandemia, aunque estamos confinadas y confinados en los hogares, la verdad es que también nos ha generado a muchas personas un trabajo muy particular y muy fuerte. Entonces, bueno, nos detuvimos brevemente en este contexto para decir, hay que buscar una mayor articulación de todos estos esfuerzos que ya están haciendo muchos y muchas, y que desde la red a lo mejor con la articulación en medio podemos aportar, ¿no? Y así es como surge la campaña de Hombres en Sana Convivencia, y es una campaña completamente colaborativa. Por ejemplo, desde el nombre, uno de los integrantes de la red que está en el estado de Chiapas, al
al sur de México, está colaborando en una instancia pública por la igualdad, y ahí colocaron esta campaña inicialmente y le nombraron: si hay una sana, en México se implementó la jornada de sana distancia, la jornada nacional de sana distancia, y dijeron: si hay una sana distancia, debe haber una sana convivencia de los hombres. Entonces, esta instancia aportó, digamos, esta frase, y los demás integrantes fueron aportando estos otros elementos, como por ejemplo, información ya procesada para ser difundida, servicios para ser difundidos, en fin, cada quien fuimos aportando diferentes cosas. Y lo que nos propusimos es hacer una campaña de difusión, es el alcance que tenemos en estas condiciones, es decir, no podemos salir a dar pláticas, no podemos hacer más presencialmente, sino que hagamos llegar mensajes dirigidos a los hombres para prevenir la violencia masculina, para prevenir la falta de autocuidado, para prevenir la sobrecarga de los cuidados en las mujeres. Pero todo esto que menciono, si podemos ver, pues está colocado en términos problemáticos, digamos, negativos. Entonces la campaña la colocamos en términos propositivos. Por ejemplo, para prevenir la violencia masculina, ¿qué necesitaríamos en los hombres? Pues el buen trato, y el buen trato está asociado con que mantengan una salud mental óptima, siendo que hemos observado que las prácticas de masculinidad no son favorables para que los hombres mantengan una salud mental óptima, ¿no? Necesariamente. Así que nos pusimos también ahí a generar contenidos que hilaran estos temas sin necesidad de que fueran ni muy académicos ni muy teóricos, lo más, digamos, cercanos posible al lenguaje que manejamos cotidianamente en todos lados. Y así fue como se fue articulando la campaña. Y una cosa también fundamental que hemos tenido es la articulación de instancias públicas, de universidades públicas y privadas también, de organizaciones de la sociedad civil en otros espacios, en fin, de muchas personas y organizaciones que fueron conociendo la campaña, pero aquí el factor clave que me parece son las instancias públicas, porque si estas son las que tienen ahorita el megáfono por la pandemia por COVID, o sea, son las que mantienen la comunicación más amplia con la población, pues se volvió estratégico y fundamental que participaran, porque nosotros como red podemos tener un alcance limitado, ¿no? Tanto en quienes son afines a los temas que trabajamos, como en cobertura geográfica. Entonces, vincularnos con más organizaciones, personas y sobre todo el sector público se volvió fundamental para poder ampliar nuestra difusión y llegar a esos hombres. Ya tenemos varias acciones dirigidas a las mujeres, por ejemplo, qué hacer en caso de violencia, a dónde recurrir, etcétera, y siguen siendo insuficientes, siguen siendo limitadas. De hecho, en México han generado mucho debate y tenemos poco o casi nada de mensajes dirigidos a los hombres. Así que ese es el propósito de la campaña, dirigirse a los hombres como partícipes de esta corresponsabilidad, buen trato, igualdad, etcétera. Claro, claro. Me parece súper interesante cómo además tienen el enfoque claro en incidir en el Estado, ¿no? Justamente porque tiene los recursos, tiene el alcance y en este contexto además tiene la voz, ¿no? Como tú dices. ¿Dónde los encontramos, Isabela? ¿Dónde encontramos a la red, todo este material? Claro que sí, mira, la campaña de Hombres en Sana Convivencia ya está siendo difundida desde diversos canales, pero bueno, digamos, las páginas de internet principales donde pueden consultarlo son en la página de Facebook de Cómplices por la Igualdad, que es así lo encuentran, @Cómplices por la Igualdad, en YouTube también con el mismo nombre, y en Twitter también lo pueden encontrar. El hashtag que utilizamos es Hombres en Sana Convivencia, todo junto. Tenemos un correo electrónico que es cómplicesporlaigualdad@gmail.com. Uno de los esfuerzos que estamos haciendo en la campaña es tratar de colocar semanalmente un documento, un comunicado, en donde contenga todos los materiales que van surgiendo para que cada quien vea el comunicado en estos medios, en estas redes sociales, o que lo reciban por correo electrónico, en fin,
puedan tener en un solo documento el acceso a los materiales. También está abierta la campaña a que cada persona que se sume pueda proponer colocar sus logos o su información. En fin, es muy flexible también la campaña en ese sentido. Me parece súper importante trabajar desde ese aspecto, abrir al gran público, ¿no? Que es lo que finalmente puede ayudar a que esta situación mejore. Muchas gracias, Isabela, por esta conversación. Claro que sí, no, gracias, Diego, gracias. Me interesa mucho ampliar el conocimiento de esta campaña, ampliar su difusión. Efectivamente, me gustaría precisar que, bueno, si bien esta campaña ha surgido para el contexto mexicano, pues sin duda está abierta, ¿no? a tener un reflejo en otras partes, ¿no? En otras latitudes, porque además así también lo hemos hecho, hemos retomado muchos aprendizajes de la región, de América Latina, de lo que trabajan nuestros colegas en otros países. Y es que invito a adscribirse a esta campaña desde donde ustedes gusten, y sobre todo pues a unir esfuerzos. Creo que también es algo que tratamos de aportar en la medida de lo posible, no porque sea el objetivo último, pero sí de aportar un ejemplo de sumar los mayores esfuerzos posibles para incidir en la realidad de los hombres y transitar o primero, bueno, contener, eliminar en la medida de lo posible la violencia que se ejerce por parte de los hombres, pero también en construir condiciones de igualdad, que también es precisamente de los aspectos fundamentales, y garantizar los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Esa es la invitación que hago a sumarse a la campaña, a conocerla, a mantenernos en comunicación, a articularnos y a replicar la articulación de esfuerzos en todos los espacios en donde cada quien esté. Muchas gracias, Isabela. Me ha parecido muy interesante, muy agradable esta conversación y espero que también a todas las personas que nos han escuchado las haya motivado, las haya interesado para unirse a esta campaña y, como tú dices, tomarlo como una muy buena práctica que se realiza en México, pero que no se puede realizar en otros países de América Latina. Gracias, Isabela, y muchos saludos a los colegas de la red. Muchas gracias a ti, Diego. Claro que sí, recibimos tus saludos. Espero que este segundo capítulo de nuestro podcast les haya gustado y que puedan seguirnos en Spotify, Instagram y Facebook. Nos encontrarán siempre como podcast Machos que se respetan. No se olviden de compartir y así seremos más en esta comunidad virtual. Hasta el próximo capítulo.